Buenos días. Recién me estoy acomodando para tratar de concluir el cuadro hoy día. Bien, entonces ya he terminado los empastes de medios tonos y luces en los videos anteriores. Lo que quisiera ahora es hacer ajustes de acentos y terminar la tela, ¿no? Porque él tiene acá una tela, el manto. El manto y un fondo en una especie de gris, un poco más frío, ¿no? Entonces eso es lo que tendría que trabajarse en este momento. Bien, entonces en cuanto a las mezclas, voy a recomponer el pardo. Para darle unos acentos, ¿no? A ver, un momento. Tengo entonces el ultramar y el siena tostado. ¿No? Con el ultramar y el siena tostada tengo entonces un pardo con el cual siempre puedo hacer las rectificaciones de las sombras concretas. Entonces acá lo tengo. Hay que entender una cosa. Eh, los métodos de pinturas pueden ser muchos en cuanto a escuelas, épocas, estilos. Pueden ser muchos. Lo que ocurre con los estudiantes es que tienen una oferta amplia, un menú amplio de dónde escoger y experimentar, y con el tiempo se van, se van adecuando a uno en específico. Bien, con un poquito de aceite de linaza stand hago que esta mezcla se vuelva un poco más líquida. Ya. Y lo que necesito revisar es el acento hacia el oscuro en ciertas partes. Así como hablamos en extenso de que se trata de un tipo de relieve esfumado, suave, la palabra clave sería suave, ¿no? Suavizar. También tenemos que buscar la contraparte, ¿no? Pues en composición, como en casi todas las cosas de la vida, las sensaciones, los efectos funcionan en paralelo por opuestos, ¿no? Si queremos que un efecto de suavidad se dé en nuestro trabajo, tendríamos que buscar el efecto opuesto en ciertas partes. En donde, por ejemplo, es decir, si yo quiero que el efecto de unidad y suavidad se dé en el rostro, debo buscar el efecto contrario en ciertas partes, ¿no? Por ejemplo, en el borde, en estos cortes fuertes de oscuro y claro, se produce un contraste justamente que rompe la armonía. Y también esa suavidad del modelado puede romperse en ciertas partes, no muchas, claro, con un efecto de pincelada cortante. Pues es así, con esa ambivalencia de conceptos que funciona muchas veces la imagen pictórica. Me refiero al pasaje y al recorte, ¿no? Esto, por ejemplo, es un recorte. Acá vuelvo a hacer la sombra medianamente esfumada, y ahí donde yo decida dejo una textura y un cierto recorte por partes, ¿no?
Eso, justamente ese efecto contrario al de los pasajes, es el que nos va a dar ya, digamos, la experiencia más completa, ¿no?, de la imagen. Estamos capturando entonces una sensación opuesta que refuerza tanto la suavidad como por partes las sensaciones de corte y dureza, ¿no? Son sensaciones visuales que nosotros transmitimos al cuadro. Acá también cierto corte, pero no de manera tan brutal, ¿no? Todavía unos milímetros, a ver si nos entendemos así, ¿no?, con más cercanía. Todavía unos milímetros por dentro del relieve, acá en el ojo, unos milímetros por debajo del oscuro, puedo colocar un oscuro más fuerte que haga el corte, ¿ya? Pero no de manera tan agresiva, todavía haciendo un buen cálculo de dónde poner el oscuro, ¿no? Acá debajo de la nariz, entonces, también para seguir haciendo el dibujo, acá en el borde existen sensaciones de corte. La sombra proyectada, acá la sombra proyectada también. Si yo hago escojo un sitio en específico, ¿no?, en donde en mi relieve presenta la sensación opuesta, dura, pero debemos tener una idea compositiva, ¿no?, conjunta. Estos serán lados donde el volumen presenta cortes durezas, y eso va a reforzar las sensaciones de suavidad en otros lados, ¿no? Si quieren un truco, pues llámenlo truco, ¿no?, o tip, no sé. Reconformo un poco más de pardo para tener más mezcla y tengamos una noción más, ¿no?, que anotar en nuestra libreta, ¿no?, de principios en cuanto a la pintura al óleo. Las sombras se expresan mejor cuando el óleo es más líquido, más delgado, un poco más transparente, más acuarelado tal vez, ¿no? Yo pongo la pincelada, regresamos al primer plano y observen acá, ¿no? Yo estoy haciendo el pardo, pero bastante líquido, con unas gotas de aceite de linaza stand. No estoy usando trementina en este caso. Como es un trabajo más ligero, es decir, de una sesión continua y termina allí, estoy permitiéndome usar solamente aceite, ¿no? Demora el secado y beneficia que puedo regresar al día siguiente sin que se haya secado completamente. Si yo usara trementina, se secaría en minutos, ¿no?, y ya no me permitiría seguir haciendo el trabajo. Pero bien, se dan cuenta entonces, la pincelada va siendo más transparente, ¿no? Es delgadita, como si hiciéramos una acuarela, ¿no?, o una tinta china, digamos. Es transparente, no es empastada. Nuevamente, todo funciona por una dualidad, ¿no? Por una dualidad. Si yo hago los medios tonos y luces empastados, pues las sombras hacia el oscuro tienen que ser progresivamente más transparentes. Ese efecto lo que produce es la sensación de sombras que todavía mantienen algo de luz, tal como en la acuarela, algo de luz en las sombras profundas. Si nosotros hiciéramos al revés y empastáramos las sombras, nos quedaría algo sumamente pesado.
unas dos o tres texturas de cabello. Acá me queda esta parte todavía por trabajar, ¿no? Entonces aquí en último grado perfilo el oscuro con mi pardo, que es un poco más líquido, como les cuento, y de esa manera se va a expresar mejor esa cualidad transparente y hermosa de las sombras, ¿ya? Tratar de nunca hacer sombras pesadas, pero hay que entender bien a qué nos referimos, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esa cualidad de transparencia de las sombras y cómo nosotros la expresamos con el óleo? Pues se trata de, sobre todo, efectos en donde las sombras superan en cantidad, ¿no? En la luz, el tipo de luz. Siempre preguntémonos, bueno, ¿qué tipo de luz es el contexto, el escenario? Entonces sabremos qué tipo de técnica utilizar para que se exprese perfectamente esas cualidades, ¿no?, de la imagen natural. En este caso en específico, ¿no? No lo tomen como un dogma, en específico en este caso, la, la luz es suave, hay una poca sensación de luz y muchas sombras, ¿no? Entonces estamos en un claroscuro en donde las sombras ganan, ¿no? Es bastante fuerte las sombras. Bien, un poco vamos con el fondo. Entonces es ahí donde tenemos que aplicar esa cualidad de materia, ¿no? Más pastoso me va a definir más luz, más transparente va a definir las sombras, las va a potenciar en cuanto a su expresividad, ¿no? Yo sé que hablándolo no, de repente no se va a comprender al 100%. Una vez más les tengo que pedir que lo practiquen y que lo observen mucho en los cuadros, ¿no?, antiguos sobre todo. Veamos a José de Rivera el Españoleto, el mismo Rembrandt, Rubens, Van Dyck, pintores antiguos que aplicaban esa técnica y por eso su expresión de relieves y realismo es potente. Bien, tengo acá entonces un caso en donde, a ver, en mi modelo, justamente el color del fondo de mi... No es un lienzo, es un panel, ¿no es cierto? Es casi exacto como el de la tela. Entonces trabajaré el gris del fondo, ¿no? Esta imagen tan hermosa de Cristo tiene un gris en el fondo que corta justamente la forma, ¿no? Vamos a ver si nos da tiempo. Pero en sí el rostro, ya sabemos que para mantener cierta unidad y textura, no hay que retrabajarlo demasiado, ¿no? Es decir, no es recomendable tener una intención de cuadro y alargarla durante un tiempo indefinido, ¿no? Porque pierde toda calidad de textura fresca, ¿no? No es recomendable. Eh, hay un hay un concepto, ¿no?, que siempre escucho, pero es más como un dicharachejo, o sea, un tip un poco barato, ¿no?, que trata de explicarnos cómo obtener colores en el fondo o la armonía en el fondo, ¿no? Lo que menciona es así, ¿no? Tienes que utilizar los colores que te han sobrado para mezclados hacer el fondo. De esa manera obtendremos armonía. Pero fíjense que eso no siempre es así. En este caso es todo lo contrario. En este caso mi bonita lámina tiene un fondo que es opuesto. No hay colores dentro de mi figura en donde funcione ese principio, ¿no?
que por cierto a mí no me agrada en lo absoluto porque la verdad que no explica nada. Aprender a pintar no se trata de estar chapando, atrapando, pescando tips de ese tipo, ¿no? Nos iría muy mal. Bien, lo que hago aquí es ultramar, un poco de blanco para conseguir el valor tonal primeramente del gris del fondo, pero no es exactamente, es como es que este ultramar es muy puro, ¿no? En relación a él. Bien, ¿cómo entonces es que agrisamos cromáticamente el azul? Pues con su color opuesto, ¿no? Su color opuesto en este caso vendría a ser el siena tostada, ¿no? Solo un puntito, solo un puntito. Lo agrisa, es decir, le quita esa sensación de azul, de frialdad, ¿no? Siempre los opuestos, uno es frío y uno es cálido. Y se les llama opuesto porque están directamente en la posición diferente en el círculo cromático, ¿no? Ya, este color sí me encanta. Hasta podría ser un poco más gris, ¿no? Formamos una pasta regular, nuevamente más azul. Bien, pero ¿por qué no funciona entonces en todos los casos el color que nos sobra y lo ponemos en el fondo para generar armonía? Aparentemente es una situación lógica, ¿no? Pero no me gusta cuando hay una frase que no explica técnicamente lo que ocurre. Si suponemos una misma luz para todo el escenario, para todo el ambiente, pues a eso le llamaremos luz y color del ambiente. Y tendría relación toda la imagen, ¿no? Si estamos a pleno sol, suponiendo que estamos a pleno sol, pues esa luz amarillenta y potente del sol le va a dar a todo, al fondo y a la figura. Es amplio. Bien, tengo este color entonces. Y con él voy a tratar de dibujar el borde, el borde de mi figura. Y acá es donde puede venir lo encantador, ¿no? Encantador, podríamos llamarle. Que voy a tratar de respetar el fondo en todo lo posible. Voy a tratar de mantener mi fondo en todo lo posible. Porque si yo tengo un fondo que podría llamársele pues el color ambiente, es decir, de todo el contexto, ese es el color elegido, todo lo que yo ponga debería tener cierta relación a él. La piel tiene relación al fondo. Los oscuros ya tienen relación al fondo, es decir, son cálidos ambos y existe una gran unidad. Pero este color gris no tiene mucha relación. No tiene mucha relación con el fondo. Entonces con mucho cuidado voy a colocarlo, pero tratando de no malograr la sensación de unidad que ya conseguí. Acá se nota un pequeño cuadrado y ahí termina. Bien, entonces lo acercaré un poco más hacia el cálido y agrisado y lo iré colocando, ¿no? Mi tablero rebota mucho, perdón. Bien, estos conceptos todos los explico en un libro que edité el año pasado que se llama Paleta y Mezcla. Siempre dejo las referencias ahí abajo en la descripción de los videos, ¿no? Es un libro que se vende, es un PDF que se envía a cualquier parte, ¿no? Así estés en España, Colombia, Ecuador, Chile, en cualquier lado, ¿no? Yo estoy en Lima, solamente necesito tu correo electrónico, la confirmación de que
de que lo deseas el libro. Es un libro grande, ¿no? De 480 páginas, en donde el enfoque es la teoría del color, pero específicamente para realistas, para pintores realistas, que es lo que muchas veces no encuentro, ¿no? Acá estoy colocando entonces el gris, pero lo voy a dejar tan transparente, o sea, las pinceladas deben entrar en total semi-transparencia, colocadas de manera que se vea el fondo también. Siendo el fondo, siendo el fondo cálido, es una especie de pardo muy claro, ¿no? Bastante cálido. Ah, va a ser una cierta vibración con este color que yo estoy colocando, y también esa cualidad de como frotado, ¿no? Una especie de pincel seco, va a hacer que no se pierda el color del fondo al 100%. Es decir, yo no lo estoy cubriendo, no lo estoy empastando todo. Vamos a ver, voy a reacomodar un poco, ¿no? Con solamente esta cantidad de pasta, ¿no? La que tengo acá, voy a tratar de hacerlos frotados. Sería bueno hacerlo con un pincel más grande. Bien, entonces les comentaba del libro de Palette y Mezcla, ¿no? Es un libro donde ahí tienen el enfoque de la teoría del color explicada, pero directamente sobre cuadros figurativos y realistas, ¿no? Hay demostraciones también y muchos cuadros de grandes maestros analizados, ¿no? Bien, acá entonces yo voy haciendo ciertos frotados y me doy cuenta que falta fuerza de claroscuro, ¿no? Entonces iré oscureciendo un poco más el fondo, un poco más de ultramar entonces, y un poco más de siena tostada. Ya mi pincel y la mezcla de abajo contienen algo de blanco, pero ahora ya tengo un color más potente. Veamos entonces. Línea y masa, ¿no? Delineo que sea un poco una línea distinta, no más nerviosa. Bien, entonces, los colores del fondo, también estábamos hablando acerca de los colores del fondo, ¿no? Por más que sean oscuros, esa vibración que va a hacer el color del fondo, ¿no? Observan el color del fondo de mi panel, ¿no? Que es un cálido, un gris cálido, un pardo cálido, ¿no? Con este gris azulino hace como una vibración. No deja de serlo, pero tiene encima un color que lo va como ensuciando, ¿no? A ver, ahí. Y junto con los colores cálidos que ya tengo de la piel, hacen en conjunto ya una vibración total, ¿no? Zona cálida y un referente frío, ¿no? Se completa entonces la escala de colores en cuanto a frío y cálido, y existe entonces una vibración más genérica, más amplia, ¿no? Uno cuando ve este cuadrito de lejos va a observar que tiene sensaciones de color diversas. No solamente van a ser cálidas, ¿no? Puede que se pierda esa cualidad de unidad en cuanto al color, o sea, trabajar el máximo de un solo color, pero ganamos en cierta medida en una vibración general, ¿no? Es decir, nos va a llamar la atención también por el color. Y en la pintura pues todos son como ganchos, ¿no? Ganchos, o sea, sensaciones que atraen a nuestra vista.
nosotros decidiremos cuál va a ser el gancho, ¿no? Va a ser el claroscuro, entonces fortificamos el claroscuro, así como unas líneas y unos toques potentes en donde haya un corte de luz y sombra, ¿no? Como el que estoy haciendo. Puede ser. Acá también, ¿no? Sería interesante. Es decir, dejamos que la línea también hable. Yo lo que estoy haciendo aquí ya es más una interpretación que una copia, ¿no? No, en ningún momento quiero hacer una copia de la foto, ¿no? No me sirve mucho eso. Las mismas pinceladas van ofreciendo un cierto ritmo. Pinceladas grandes, medianas, pequeñitas. No sé, ya en esta parte como es un poco más libre, ya no estoy sujeto a la copia de la fotografía. Es ahí donde trato de que explote la parte dura, más que ya la parte de piel blanda, la parte dura, trato de que también genere sensaciones, ¿no? Entonces incluso hasta unos colores un poco más puros en ciertas partes, ¿no? Creo que nos van a ayudar mucho nos van a ayudar mucho, ¿no? En esa cualidad, ¿no? Pero que no sea en todos lados, no tiene que ser solo en una parte del cuadro y dejarlo ahí, ¿no? Por ejemplo acá, no, justamente, ¿no? La experiencia nos dice cuando estamos por meter una pincelada que va a malograr el cuadro. Entonces, cuanto menos toqueteemos el asunto, mejor va a ser para el cuadro. Ahora está la parte clara, ¿no? Es lo que le daría el golpe de claroscuro muy, muy fuerte, ¿no? No sé si nos alcanza el tiempo. Veamos, ¿no? Siempre nos hacemos espacio en la paleta. Es una parte muy clara. Agarro algo de blanco, un punto de amarillo, ¿no? Un punto de amarillo, algo de siena tostada. Bien, entonces, cada vez que escuchen, ¿no? Que se tiene que mezclar los colores del que te han sobrado en la paleta para hacer el fondo, no, tú tienes que pensar de que más bien se trata de generar verdaderamente un color ambiente que unifique, que armonice. Bien, acá entonces estoy mezclando un color, creo con un poquito de azul también, y probar, ¿no? A ver si este color puede ser, ¿no? Es como un pardo medio amarillento, pero quiero probarlo desde arriba y calcular bien qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Si funciona bien, se siente medio verdoso. Voy a darle un poco más de siena. Ya, cargo bien mi pincel porque nuevamente este es el asunto, ¿no? Es lumínico, es muy luminoso, entonces tiene que ser pastoso, tiene que ser cubriente. También todo eso tiene su porqué. Y los toques tienen que ser limpios y certeros, ¿no? Si yo digo que esta es la luz, así no me queda idéntico. La cuestión es que ofrezca una sensación de brevedad en la pincelada, simplicidad. No, no ensuciarlo con muchos retoques, ¿no? Bien, entonces ahí se va dando una luz más fuerte en este sector del manto que le cae la luz, ¿no? Muy bonito. Entonces, estas sensaciones de